¿Qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Eh, hoy me tomé la tarea de hablar de un mensaje. He estado siguiendo las redes sociales en base a todo lo que se ha vivido en estos días, en la fase en la cual estamos muchos encerrados, en el cual se promueve el hashtag Quédate en casa. Bien, he estado siguiendo algunos videos de algunos pastores que han estado predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales y hoy yo creo que es muy conveniente que nosotros hablemos, pero a diferencia de todo lo que ahorita se está manejando, yo claramente entiendo y sé muy bien que estamos viviendo en los últimos tiempos en los cuales el Señor pronto viene por su iglesia, se lleva a su iglesia y viene un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, del cual la iglesia será librada, pero una iglesia que permanece fiel en el Señor. Estando yo leyendo, por ejemplo, en capítulo 24 de Mateo, que habla, por ejemplo, en el verso 11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y hay un punto y una coma y dice, y entonces vendrá el fin. Hoy yo quiero que nosotros podamos entender que a través de esta crisis que se está viviendo en este día, de que a nivel global esta pandemia está haciendo que muchos hablen de la palabra de Dios, que estén predicando el Evangelio de Cristo, y esto se está llevando prácticamente a todo el mundo. De una manera o de otra, muchos a lo mejor están escuchando el mensaje de Dios en diferentes partes del mundo, incluso en aquellos en los cuales el Evangelio nunca había entrado. Y por eso nosotros creemos firmemente que estamos viviendo tiempos de dolores, tiempos de los cuales el Señor dice que cuando veamos que todas las cosas comienzan a suceder, pues tenemos que darnos cuenta de que el tiempo está cerca. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, este tipo de acciones, queremos recalcar que, por ejemplo, hay muchos que predican la palabra y que muchos incluso en la misma palabra de Dios, a veces uno no continúa siguiendo firmemente lo que es la ley de Dios, el guardar su palabra, vivir su palabra, actuar conforme a su palabra. Y tenemos nosotros que aprender más cada vez de Dios, porque en la palabra del Señor también dice que el conocimiento de Dios es el que nos va a ayudar a tener vida eterna. Pero el conocer de Dios no significa una manera intelectual solamente, sino que nosotros tenemos que conocer cada vez más para vivir de la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, voy a darle lectura aquí, en Lucas 13, 24, quiero que ustedes vean algo de lo que el Señor nos advierte, el Señor Jesucristo. Dice ahí, dice, alguna vez alguien le preguntó al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando nosotros vemos esta porción de la Escritura, el Señor está hablando de que nosotros tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta angosta, porque dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo aquí veo tres tipos de personas. Una es la que no se menciona, y ellos son los que no procuran. O sea, ni siquiera se mencionan los que no procuran entrar. Y hoy, en este tiempo en el cual vimos hace un momento en el libro de Mateo, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en estos tiempos estamos viviendo tiempos tan difíciles que muchas de las personas, mucha gente
ni siquiera tiene pensado Dios en su cabeza. Ellos no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, no quieren saber más de Dios, y muchos se excusan en cuestión de que no quiero conocer de Dios porque si conozco de Dios el castigo será más terrible. Pero nosotros sabemos muy claramente, dice la palabra de Dios, que Dios sembró en vuestras conciencias los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, o sea, todos, aunque no conozcan de Dios, saben que es malo robar, saben que es malo mentir, saben que es malo matar, saben que es malo levantar un falso testimonio, saben que es falso odiar, que es malo odiar. De manera que todas las personas tienen en su interior las leyes escritas del Señor, en los cuales ellos saben perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. De manera que, aunque no quieran conocer la palabra de Dios, serán juzgados de acuerdo a lo que el Señor les sembró en su conciencia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que esas personas que no buscan de Dios, esas personas que se excusan en el querer conocer de Dios, quiero decirles que pues desafortunadamente han elegido entrar en el infierno, así como se oye. Han decidido entrar en el infierno, porque quiero decirles que en la palabra de Dios habla que los que procuran entrar, obviamente aquí están hablando otros de dos tipos de personas. Ya hablamos de la tercera, la cual no se menciona, los que ni siquiera buscan nada de Dios. Pero en los que procuran entrar, habla aquí de los que van a la iglesia. Hay muchas personas que van a la iglesia. Llámese la iglesia que usted quiera decir. Llámese católicos, testigos, llámese mormones, llámese cualquiera que uno crea que es una religión. Pero yo quiero decirle que no muchos de aquellos que van a la religión o que van a la iglesia o que asisten domingo a domingo, en la palabra dice que de ellos no todos entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que se esfuerce a entrar pues en el reino de los cielos. Hay una gran diferencia. Nosotros vemos, por ejemplo, muchos que van a la iglesia, que asisten a la iglesia, pero no con ello quiere decir que viven conforme a las leyes y mandamientos de Dios en su interior, o sea, en sus conciencias. Personas que actúen conforme a la palabra de Dios. Si no, hay muchas personas que van a la iglesia, pero que no actúan conforme a la palabra de Dios, que siguen viviendo en el pecado, que siguen haciendo males, que siguen hablando mal de las personas, que siguen causando disensión entre las mismas iglesias, gente que habla mal de los mismos hermanos o incluso de los mismos pastores. Y eso se ha vivido innumerables veces. Yo lo he vivido muchas veces entre los más o menos 28 años, ya casi para los 30 años que conozco del Señor. La verdad es que esto no se ha terminado, se ha vivido, o sea, en el transcurso de todos esos tiempos, porque la gente está mal enfocada, la gente se enfoca en la gente de adentro y no en la gente de afuera, la que realmente necesita de salvación y vida eterna. Por eso es que se suscitan ese tipo de problemas. Ahora bien, cuando nosotros vemos, por ejemplo, entre los que procuran entrar, tiene que haber un esfuerzo. Aquí, por ejemplo, lo veo en el 24, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo que debemos de esforzarnos a entrar por la puerta angosta, a esforzarnos. Esforzarnos es vivir la palabra de Dios. Esforzarnos es obedecer la palabra de Dios. Esforzarnos es conocer la palabra de Dios y esforzarnos es vivir conforme a la palabra de Dios. Esforzarnos es que nosotros podamos reflejar los frutos espirituales que marca la palabra de Dios, como bien lo hemos mencionado, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El carácter de los frutos del Espíritu se deben de reflejar en nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, hayamos reflejado precisamente ese tipo de carácter en nuestro diario vivir, nos damos cuenta que realmente hemos pasado a otro nivel, un nivel en un camino espiritual, en el cual usted se ha esforzado por entrar en el reino de los cielos. Y esto no tiene que ver con que usted se esfuerce
por quererle dar o por querer ser visto ante las demás personas para que vean que usted ha reflejado algo. No, no necesita usted demostrarle a los demás que Dios lo ha transformado. Simplemente con su simple comportamiento, sus acciones, sus hechos, la gente va a ver en usted que realmente Dios ha cambiado, que usted ha sido una nueva persona, que ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Cuando usted, por ejemplo, vive estos frutos, usted es capaz de perdonar incluso a aquel que ha hablado mal de usted o que incluso ha querido hacerlo quedar mal. Usted no le va a tomar importancia. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted hace la voluntad de Dios y que usted quiere agradar a Dios y que usted va a orar por la persona que hable mal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto, dice, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué muchos irán al infierno? Jesús, por ejemplo, Él nos da la respuesta en otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, aquí en Mateo 7:21, yo quiero darle lectura. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros vemos, por ejemplo, esta parte de que muchos le dicen Señor, muchos a lo mejor se llenan la boca de decir, yo amo a Dios. Pero no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, dice que está en los cielos. Para poderlo describir mejor, quiero ver, por ejemplo, otras citas. Cuando habla acerca de los dos cimientos. Y los dos cimientos se encuentran en unos versos más abajo. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Sí? Aquí nosotros podemos darnos cuenta de que en estos textos, Jesús nos está explicando que no es suficiente con hablar la palabra, o con predicar la palabra, o con incluso orar por los enfermos para que estos sanen. Dice la palabra del Señor que cualquiera que escucha la palabra lo va a comparar con un hombre que edifica su casa sobre la piedra, sobre un fundamento sólido. Y el fundamento sólido sobre el cual uno puede edificar se llama Jesucristo. Cuando nosotros edificamos plenamente nuestro cimiento sobre la roca, la cual es Cristo, nosotros tenemos una garantía y una seguridad de que estamos en un lugar correcto, en el lugar precisamente en el cual el Señor nos dice que un hombre prudente edifica sobre ello. Entonces, sobre Cristo es sobre cual nosotros podemos edificar de manera correcta, pero una persona que no lleva a cabo la palabra de Dios es semejante a un hombre que aunque escucha la palabra, habla la palabra, pero no pone sus fundamentos, sus cimientos sobre la roca, sino lo pone sobre la arena. O sea, esto quiere decir que muy probablemente considera de que en la roca no es suficiente poner nuestro fundamento, o no ha confiado plenamente el poner su fundamento sobre la roca, sino que edifica sobre la arena. Y cuando uno edifica sobre la arena, dice que va a venir sobre aquel
sobre aquella casa un fuerte ímpetu, que es una tormenta o algo que le va a pegar con fuerza y va a caer sin lugar a dudas y va a ser grande la ruina que va a experimentar. Nosotros tenemos que saber que hoy en día la iglesia está pasando por una crisis muy tremenda en la cual muchos procuran prácticamente fundamentarse sobre otras cosas. Hay muchos que edifican sobre los bienes, a lo mejor sobre las cosas materiales, las cuales en realidad cuando nosotros ponemos nuestra esperanza o nuestro fundamento sobre cualquier cosa que no esté bien cimentada en el Señor, es muy probablemente que no tenga ninguna esperanza. Así que tenemos que edificar sobre algo seguro. Si nosotros ponemos nuestro cimiento sobre las amistades, quiero decirles que no hay ninguna garantía. Si nosotros ponemos nuestro cimiento sobre la economía, queremos decirle que no hay ninguna garantía. Si nosotros ponemos nuestro fundamento sobre la fama, sobre la fortuna, sobre cualquier otra cosa, quiero decirles que no hay ninguna garantía. La única garantía que nosotros tenemos es cuando ponemos nuestro cimiento sobre la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo. En Él existe toda la garantía del mundo. Hay una garantía en Él. Dice incluso la palabra de Dios que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. De manera que hoy esta prédica o esta enseñanza está enfocada en aquel que hoy a lo mejor no conoce nada de Dios. Aquel que no conoce del Señor. Quiero decirles a todos aquellos que a lo mejor están escuchando y que no han nacido de nuevo. Esto quiere decir nacer por medio del Espíritu, en el Señor, por medio de Cristo. Yo sé que usted ya ha nacido, pero el nacer de nuevo es hablar acerca de un nacimiento espiritual, el cual el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos. El nacer en Cristo es obedecer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios en mi corazón, vivir conforme a la palabra de Dios, guardar los mandamientos de la palabra de Dios, como el Señor nos mandó, amar a Dios por encima de todo, con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda vuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es parecido, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos amar a nuestros prójimos o pensar en ellos si no amamos a Dios primero. Quiero decirles que es muy importante que nosotros le digamos: Dios, en verdad yo te he fallado, porque no he pensado en ti como primer cosa en mi corazón. A veces que en nuestro corazón guardamos tantas cosas y a Dios lo dejamos en el último lugar. Hay muchas veces que creemos que las demás cosas tienen mayor valor que realmente el valor que Dios debe de tener en nosotros. Y esto es muy triste, porque desafortunadamente en la misma iglesia a veces se vive también este tipo de cosas. Pero Dios debe de ser lo primero que nosotros pongamos en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y con todo vuestro entendimiento debemos de hacerlo así. Por eso hoy la invitación es para ti, que a lo mejor no conoces nada de Dios, o que has escuchado de la palabra de Dios, pero no te ha interesado. Yo quiero decirte hoy, con todo mi corazón, que esta palabra va enfocada en ti que no conoces de Dios. Yo quiero decirte que realmente se están viviendo en los últimos tiempos, y tú mismo lo puedes te puedes dar cuenta que están sucediendo cosas que anteriormente no habías visto nunca y que hoy las estás viendo. Quiero decirte que los tiempos están por cumplirse y que hoy, así como en los días antes de Noé, antes del diluvio, Noé les hablaba a las personas que se arrepintieran, que se volvieran su corazón para Dios, pero la gente no hacía caso y se burlaba. Se burlaban de Noé, hasta que llegó un día en que los ángeles cerraron las puertas y vino el diluvio, y las personas querían entonces salvarse, pero ya no había oportunidad.
quiero decirte que viene un tiempo en el cual la iglesia será tomada, será levantada y que está muy cerca. El Señor viene ya por su iglesia. Pero ahorita tú que estás viendo este video, quiero decirle que tienes oportunidad de arrepentirte, de creer en mi Señor Jesucristo y de creer que Dios lo envió, que lo resucitó de entre los muertos. Dice la palabra que tú serás salvo también. Pero es necesario el arrepentimiento y creer en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Hoy yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración conmigo si tú crees que realmente que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él hace más de 2000 años vino a este mundo y que murió en una cruz y que en Él fueron cargados los pecados de toda la humanidad, incluyendo los tuyos. Así es, los tuyos fueron incluidos en ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Quiero hoy decirte que no sea en vano el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para que tú vivas. Que no sea en vano el sacrificio que Cristo hizo para que nosotros tengamos una oportunidad de vida. Yo quiero decirte a ti que Cristo te ama y que por eso Él vino y se entregó a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. Haz conmigo esta oración. Yo quiero invitarte a ti que no conoces del Señor. Quiero decirte que ores conmigo y yo quiero orar también por ti. Haz esta oración de fe y dice así: Padre, en esta hora, Señor, te ruego, Dios, que me perdones por todas las faltas que yo he tenido, por todo el pecado que he cometido. Te pido, Señor, que me perdones, que estoy arrepentido por todos los pecados que yo he hecho, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo, Señor, que mi Señor Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años, haciendo muchos milagros, señales, prodigios y maravillas, que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por todos los pecadores, de entre los cuales me encuentro yo. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Perdóname. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que el apóstol Pedro habla que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra de Dios. Cuando uno nace de nuevo, es como un bebé. Y lo primero que el bebé hace es llorar. El bebé llora porque tiene hambre. Y llora cada rato porque tiene hambre y es alimentado y es alimentado. El apóstol Pedro hace una relación en base a la palabra de Dios, en el cual la palabra de Dios es como esa leche espiritual no adulterada, que nosotros necesitamos cada día estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y cuando te alimentes, y al rato vas a querer a las 3 horas otra vez estudiar y estudiar. Algo que nos hace nacer de nuevo o creer realmente que he nacido de nuevo es cuando tenemos esa hambre de estudiar y conocer cada vez más de nuestro Dios. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo soy Raúl Torres, pastor del Centro Cristiano Familiar El Alfarero. Dios le bendiga a todos los miembros. Quiero decirles que los amo, les mando un saludo a toda mi familia, les mando un beso, un abrazo. Quiero decirles que les amo en el amor del Señor, y a todos los amigos y conocidos que a lo mejor no han conocido de Dios, quiero decirles que la única esperanza que existe para todo el mundo es Dios. No hay ninguna otra más. Nadie más nos puede dar esa esperanza, solamente Él. Dios te bendiga
y nos vemos pronto.